vamos a impactar vidas a través de los imponderables, en compañía de Jorge Luis Balaguer. Vamos a impactar vidas a través de los eventos imponderables que se nos presentan en la vida, al aprender a verlos como oportunidades para crecer y transformarnos. Junto a Jorge Luis Balaguer, exploraremos cómo estos momentos inesperados pueden ser catalizadores de cambios positivos, invitándonos a adaptar, aprender y fortalecer nuestra resiliencia. Al aceptar que no podemos controlarlo todo, pero sí nuestra reacción, encontraremos el poder de convertir lo inesperado en una fuente de sabiduría y empoderamiento. En este episodio contamos con un invitado muy especial, Jorge Luis Balaguer, un periodista que domina como pocos la fuente del espectáculo. Ha trabajado en Caracol Radio y en televisión, donde fue parte del programa En Exclusiva. En RCN Radio en Colombia se ha destacado por sus participaciones en programas como A la hora del té junto a Andrea Serna, El tren y En la jugada, entre otros. Además, es el creador del mejor podcast sobre running, A las carreras. También es profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde dicta la clase de radio comercial. Recuerda que por medio de meditaciones guiadas buscaremos respuesta a tus inquietudes más profundas. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @trefricoaching. Ahora vamos a prepararnos para una meditación guiada, aceptando los imponderables. Te pido que por favor encuentres un espacio tranquilo, un espacio donde puedas sentirte cómodo y puedas estar contigo mismo. Cierra los ojos lenta y silenciosamente. Respira profundamente. Inhala, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y exhala soltando cualquier tensión acumulada. Ahora, imagina que estás caminando por un sendero tranquilo. El sol brilla suavemente y una brisa cálida te envuelve. De repente, el camino se bifurca en dos direcciones que no has visto jamás. Este es un imponderable, un evento inesperado que surge sin previo aviso. Tómate un momento para sentir la incertidumbre. Reconoce cualquier emoción que surja, sorpresa, preocupación o quizás curiosidad. No trates de cambiar nada, simplemente observa. En este cruce de caminos, recuerda que aunque no puedes controlar lo que ocurre, sí puedes controlar cómo respondes. Con cada respiración, siente cómo aceptas la incertidumbre. Inhala paz y exhala cualquier resistencia. Confía en que, independientemente del camino que elijas, tienes la capacidad de adaptarte, de crecer y de aprender de cada experiencia. Siente cómo esa confianza se expande dentro de ti, como una luz cálida y reconfortante. Ahora, lentamente, empieza a mover tus dedos y a tomar conciencia de tu entorno. Cuando estés listo, abre los ojos, sabiendo que puedes enfrentar lo inesperado con serenidad y fortaleza. A lo largo de tu carrera has estado en medio de muchas situaciones inesperadas. ¿Podrías compartir algún imponderable que haya marcado tu vida o tu carrera? Te lo pregunto porque tengo conocimiento que te lesionaste antes de correr en tu primera maratón en México. Bueno, Cata, buenas noches para ti y para todos los oyentes de Impactando Vidas. Pues yo creo que la misma vida es una carrera contra los obstáculos. Siempre decimos que son más las veces que perdemos que las que ganamos realmente.
La mayoría de veces siempre estamos perdiendo, por eso cuando uno gana tiene que celebrarlo mucho. Eh, Mi proceso de maratón empezó en el mes de febrero, o sea, casi 6 meses. Para preparar una maratón, el tiempo promedio son 4 meses. Yo arranqué en el mes de febrero, la maratón en el 25 de agosto, perdón, 25 de agosto, en Ciudad de México. Yo arranqué en febrero, tenía todo el tiempo. Faltando un mes para la carrera, pues llegó la lesión, una sobrecarga en el aductor, que es el músculo que está en el muslo derecho, iba desde la ingle hasta arriba de la rodilla, entonces era un dolor muy fuerte. Pasé por un montón de sesiones de terapia, o sea, esa pierna me la vieron como 6 personas. Me atiende también la fisio de los atletas élite en Colombia, que se llama Laura Rojas. Tuvieron que hacerme punción seca, es decir, ponen agujas dentro del muslo, y esas agujas, perdón, lo que hace es como romper la fascia, romper internamente los tejidos, para que como que esos nudos que están en el músculo puedan sanar. Eso no lo hace cualquiera, ni tampoco me lo dejo hacer de cualquiera. Laura es una experta, pues por sus manos han pasado los mejores atletas del país. Pero cada vez o cada sesión que iba era muy duro porque es demasiado doloroso, como toda lesión, dolía demasiado. Y obviamente, pues, faltando un mes, no pude correr la media maratón de Bogotá, entonces era esperando y esperando. Entonces, como que me hacían una terapia, iba a correr porque tenía que seguir entrenando, y eran 14 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, y otra vez, obviamente, el músculo se cargaba. Obviamente, cuando llegué ese domingo, 25 de agosto, al punto de partida, me dolía. No estaba cojo, pero me dolía. Y la corrí así, decidí correrla así. En la noche anterior le dije a mi esposa, le dije, mi amor, si pues ella me acompañó a la maratón, le dije, si yo te llamo es porque me salí de la carrera, o sea, no pasa nada, pero la idea es poderla terminar. Y así fue, salí y todo el tiempo el dolor estuvo presente. Lo que pasa es que yo digo que ya después a uno le empieza a doler todo. Entonces, como ya me dolía todo, pues como que no sentía tanto ese dolor en específico. Pero sí, Casa, yo creo que a veces en la vida le toca a uno, eh, no siempre las cosas salen como uno espera, por más que haya cumplido el tiempo, por más que haya hecho todo, pero también está en la forma en la que uno las enfrenta. Yo tuve el apoyo de mi esposa, siempre he dicho también de mi perro, porque para mí es fundamental la presencia de Bala, porque siento que la forma en la que yo canalizo mis emociones me ayuda muchísimo. Obviamente mi familia, yo tengo un podcast dedicado a corredores y sentía los mensajes de cientos de personas, porque la verdad fue impresionante cómo cientos de personas me motivaban, llegaba de todo. Yo decía, wow, o sea, ahí es cuando uno siente el apoyo de la gente y esa energía tan bonita. Entonces sí, creo que fue ese momento, ese último mes fue muy duro. Del tiempo que llevo corriendo, que son 10 años, ha sido el mes más duro. Yo hace 2 años tuve otra lesión, es periostititis tibial. Se inflama como un leve tejido que cubre la tibia, y ahí tuve que parar 3 meses sin correr. Uy, Y hay no una te... frase, y hay una frase, Cata, que dice que correr duele, pero no correr duele más. Me Sí, daba rabia ver a la gente corriendo. claro, tienes toda la razón. Bueno, y dado que los imponderables pueden surgir en cualquier momento, ¿cómo crees que estas experiencias te han ayudado a adaptarte y a evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional? En especial esta que nos acabas de contar. Pues, Cata, a ver, voy a hacer un pequeño paralelo, y es que quienes trabajamos en radio, la gente cree que llegamos por palanca. Y yo he aprendido que la mejor palanca que uno tiene en una empresa es su trabajo. Yo voy a completar 15 años en RCN Radio, trabajé 3 años en Caracol Radio, y llegué por mi disciplina, por mi esfuerzo, y por mi talento, porque hay que decirlo, o sea, porque en Caracol fui practicante casi 2 años. Entonces, después de esos 2 años, por fin me contrataron. Luego llegó a RCN y he estado en RCN adaptándome a un montón de cosas. Yo trabajo en un programa de deportes y yo soy el cero deportivo, pero mi rol como entretenimiento, al director le gusta que se casale, y es que han apostado por mí. Y he aprendido y aprendo todos los días de mis compañeros. Entonces, a lo que voy es que obviamente las maratones o las carreras se comparan siempre con la vida. Yo creo que este último mes, yo soy psicorrígido.
aunque lo he venido cambiando mucho. Pero yo sí creo que este último mes la palabra paciencia se hizo mucho más grande. Muchas veces queremos resultados rápidos. ¿A qué voy con esto y por qué contaba lo de la radio? En algún momento, hace un par de años, le decía a un compañero, pero es que hermano, yo como que hago lo mismo. Entonces me nombraba un personaje en la radio y me decía, ¿qué hace este personaje hoy que no haya hecho hace 15 años? Y yo, pues sí, o sea, hacemos lo mismo. O sea, trabajamos en radio hace un montón de tiempo y nos gozamos y creo que somos privilegiados trabajando en un medio de comunicación porque nos divertimos y nos reímos con lo que hacemos. Ahora lo comparo con las carreras. Yo me divierto corriendo, a mí me encanta correr, pero el último mes, debido a las fisioterapias, lloraba porque me dolía mucho. Y yo pensaba y decía, correr no tiene que ser esto. O sea, correr no tiene que sentir este dolor tan grande que estoy sintiendo porque la verdad me dolía mucho. Pero también aprendí a tener paciencia. Y ese último mes lo que hice fue respirar mucho, llegaba a la casa. Quienes trabajamos en radio es complicado escuchar otras cosas porque digamos que nuestro criterio auditivo es como más elevado. Espero no suene feo, pero sí es diferente. No es diferente al de otras personas porque nosotros nos fijamos mucho en la calidad de audio, en la voz. Entonces, eh, apareció en Spotify, se llama Decretum Podcast. Y llegaba a entrenar y son sesiones como de 10 minutos y la verdad me servía muchísimo porque sentía como que conectaba. Algo que conté en mi podcast es que en uno de los días que tenía 30 kilómetros para correr, empecé a poner en práctica algo que decía, creo que se llama Susi Cabello, quien hace el podcast, y decía como que atraigo lo bueno. Y yo era corriendo y decía, atraigo lo bueno, rechazo lo malo. Y así fueron, Cata, 15 kilómetros con ese mantra. Atraigo lo bueno, rechazo lo malo, atraigo lo bueno, rechazo lo malo, atraigo lo bueno. Y claro, parte de correr una maratón, pues obviamente el factor mental es importante y yo tenía la mente en ese entrenamiento, la tenía ocupada así. Y lo otro era, yo le decía, yo parecía de esos pastores, yo alrededor del Parque Simón Bolívar en Bogotá, Dios, pongo en tus manos mi pierna, por favor, cúramela, yo no quiero, pero era así, hablaba, corriendo hablaba y eso obviamente ayudaba a exteriorizar lo que estaba sintiendo, pero también era como decirle al de arriba, venga, ayúdeme, o sea, yo he puesto todo de mí, ayúdeme para que me pueda curar. Finalmente pude correr, pero sí siento es que la lección es paciencia, es calma, es que no todo va a salir como uno espera y es la forma en que uno lo enfrente, Cata. Muchas veces los eventos inesperados pueden dejarnos con heridas internas. ¿Qué prácticas o hábitos personales has adoptado para sanar emocionalmente después de enfrentar estos desafíos que nos estabas comentando? Pues Cata, yo creo que la mejor forma de sanar es reconocer lo que uno ha hecho. A veces no reconocemos lo que logramos. Fueron 6 meses muy duros de entrenamientos, de desgaste mental, sumado al último mes de la lesión. Fueron 6 meses de decir, no puedo, no podía salir, no podía comer, no podía hacer. 6 meses de restricciones, de no estar todo el tiempo que uno quisiera al lado de la gente que uno quiere. Entonces, después de 6 meses como de tantas, de tantas restricciones, llega el día de la carrera y uno ese día ya como que ya después, ahora sí puedo comer lo que yo quiera, tampoco uno se puede desmandar. Pero sí siento que es como lo que tú dices, de sanar de adentro hacia afuera. Lo que hice fue parar, porque la lesión todavía continuaba, todavía estaba ahí, parar, descansar, retomar también como la alegría de poder correr, porque se había perdido con las fisioterapias y con tanto dolor, esa alegría se pierde. Y yo creo que pues cuando uno corre es feliz. A mí me encanta correr porque siento el viento en la cara y esa sensación me parece espectacular. Cuando uno va corriendo y tiene el viento en contra, y por ejemplo, yo siempre corro en Bogotá alrededor de la biblioteca Virgilio Barco, es lleno de verde, o alrededor de Simón Bolívar, que también es lleno de verde, entonces esa sensación es indescriptible. Yo no puedo describir lo que siento cuando corro, cuando la mente está como en piloto automático, uno pensando un montón de cosas generalmente positivas, porque cuando uno hace ejercicio nunca piensa en cosas negativas. Entonces, sí la sanación se dio en reconocer lo que había hecho, en que, claro, si todo hubiera salido bien,
yo habría corrido mi maratón en unas 4 horas 10 minutos, más o menos, de 4 horas a 4 horas 10 minutos, pero no se pudo. Eh, y llegó un momento en el que el oyente que invité a que me entrevistara en el podcast, ya cerrando la entrevista, me dice, bueno, George, vamos a ver sus cifras. Y me dice, de 30.000 corredores finalizaron solo 28.000. Entonces me dice, usted ahí ya se llevó a 2.000. Y dije, wow, o sea, no todo el mundo termina. Uno ve a gente con calambres, ve a gente con muchos dolores. Y de ahí luego me da como las posiciones y me dice, usted quedó dentro de tanto. Yo dije, pues muy chévere, o sea, me hizo sentir como que dije, bien, bien, y ya, y obviamente traje mi medalla. Y yo en el podcast también le digo a la gente, Cata, no importa si usted corre 5, 10, 15, 20, 21, usted es corredor. Para mucha gente 10 kilómetros es una eternidad y yo eso lo valoro siempre, porque yo sé que es correr 10. Hay mucha gente que me dice, George, ¿cómo hago para empezar a correr? Le digo, la técnica CACO, caminar, correr y luego va corriendo. Entonces yo sí creo que esa sanación interna se da relajándose, aceptando lo que pasó, el proceso de aceptación, pasó la carrera. Hay mucha gente que como que termina y se inscribe a otra de una. En mi caso no es así. Me preguntaron, ¿correría otra? Yo, obvio, vuelvo a correr, o sea, vuelvo a correr otra maratón, pero la idea sí es obviamente de pronto el otro año, no sé si la misma o en otra parte, pero sí la volvería a correr. En tu opinión, ¿cómo podemos utilizar los imponderables como oportunidades para reflexionar y sanar aspectos de nosotros mismos que quizás habíamos pasado por alto? Cuando estaba en noveno semestre de comunicación, vi una materia de filosofía de la comunicación que casi la pierdo porque pues fue como de las más duras. Lo que más aprendí de esa materia fue de un filósofo famoso que se llamaba Epicteto. Y el tipo tiene una frase muy fuerte que dice, de lo que existen dos tipos de cosas, las que dependen de mí y las que no. Hago lo posible por ocuparme de las primeras, de lo que depende de mí. Y tiene que ver con lo controlable y lo incontrolable. Hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el clima del día de la carrera. Eso no lo puedo controlar, pero sí me puedo preparar para saber si ese día, entrené con lluvia, entrené con sol. Entonces, hay cosas que no dependen de mí. ¿De mí de qué depende? De, por ejemplo, el día de la carrera no se estrena nada. Ni tenis, ni medias, ni camiseta, nada. Esa misma ropa uno ya la ha entrenado. La alimentación deportiva, hay unas sales rehidratantes que se usan. Todo estaba perfectamente preparado al kilómetro 7, al kilómetro 14. Yo creo que esto es clave, Cata, porque hay que confiar en el proceso. Esa es una frase muy fuerte que le dicen a uno cuando uno corre una maratón. Confía en el proceso. El día de la carrera le dicen a uno, solo le faltan 42,195 metros para reclamar su medalla. Pero el proceso ya lo hizo, el entrenamiento ya lo hizo. Y eso le quita a uno un poquito de presión. Entonces, para toda la gente que nos escucha, yo creo que sea en su estudio, sea con una relación familiar, sea con una relación de pareja, sea en el trabajo, hay que confiar en el proceso, hay que confiar en lo que uno hace. Hay que darse esas palmaditas que decía ahora de me fue bien, lo hice bien, mañana voy a hacerlo mejor. Y también tiene que ver con mi trabajo. Es que yo todos los días aprendo. Yo en radio todos los días estoy aprendiendo el nombre de un equipo, la forma en que se pronuncia, un montón de cosas con la gente con la que trabajo. Y el día que yo sienta que ya aprendí todo, pues ese día creo que pues ya hasta ahí llegué. Y en el mundo y en las carreras pasa eso. Siempre estamos aprendiendo. Entonces yo creo que ese proceso de sanación se da confiando en uno y aprendiendo a manejar lo que yo puedo controlar, las cosas que dependen de mí. Lo que no depende de mí, pues se lo dejo a otros porque yo eso no lo puedo controlar. Pero sí, esta frase es muy fuerte y es, de lo que existen dos tipos de cosas, las que dependen de mí y las que no. Yo hago lo posible por ocuparme de las primeras. Me ocupo de lo que dependa de mí. Qué grande, me quedo con esa frase que dijiste de hay que confiar en el proceso. Y esto es fundamental, fundamental, porque siempre queremos ya llegar, ¿no? En todo en la vida, queremos lograrlo ya. A las carreras el eslogan es hecho por y para corredores. ¿Por qué?
porque yo siento que cuando uno, Cata, practica un deporte, entiende al otro, entiende al deportista. Cuando tú vas corriendo y levantas la mirada y ves a otra persona con la cabeza abajo, uno sabe esa persona qué siente. Uno intenta sentir ese cansancio. Quien no ha corrido, y es la típica frase de la persona que está tirada en un sofá con un control remoto pasando canales y criticando, no lo entiende. Nunca lo va a entender. Mientras que parte del motivo o el motivo principal para correr la maratón, yo le dije a Ana, mi esposa, en diciembre, le dije, yo necesito saber qué se siente, porque he escuchado a un montón de gente contándome y les preguntaba, y al kilómetro 40, ¿qué sintió? Y al no sé qué, y cómo, cuando cruzó la meta, ¿qué pasó? Pero yo necesitaba saber qué se sentía, y esa fue la motivación principal. Tengo un podcast dedicado a corredores, ya hace 5 años necesitaba hacerlo, y siempre decía, algún día la voy a correr, algún día la voy a correr, hasta que pues tomamos la decisión. Digo tomamos porque en eso también es clave para los oyentes la familia, que la familia esté apoyando, uno no toma las decisiones solo. Y yo esto lo llamo siempre, uno nunca corre solo, uno corre en equipo. ¿Por qué? Porque está el coach, está el aficio, está la familia, está la gente. Por más que yo esté solo en un parque, estoy acompañado de un montón de gente que está detrás de mí pendiente. Y por ejemplo, yo eso lo sentí en la maratón. Sentí el apoyo de la gente del podcast y de la gente en la calle, que Cata, es una energía que no se puede describir. Eh, por sectores de la maratón, donde tú vas corriendo y hay mucha gente, uno siente como si lo levantaran y lo fueran empujando, porque la energía de la gente es tan fuerte que cuando uno se da cuenta dice, uy, este kilómetro se me fue muy rápido, porque hay demasiada gente con carteles, con avisos, con fruta, con bebidas, con un montón de cosas, con frases, unas chistosas, otras no. Entonces, sí siento que las carreras hoy, esto es como una cocina de autor, hoy en las carreras soy yo. Quien quiera escuchar el podcast y lo escucha y dice, ah, esto es Jorge Balaguer, desde la música que está de fondo, desde los invitados, hay unas frases al comienzo, otras al final, desde lo que cuento, eso soy yo. Si alguien quiere saber cómo soy yo, escucha el podcast y como te decía, es un compromiso semanal conmigo y con los oyentes. Bueno, yo invito a todos los oyentes a escuchar A las Carreras, porque es un podcast increíble. A mí me ayudó mucho cuando empecé a trotar. Yo tenía preguntas como, era una oyente que le decía a George, George, ¿cómo hago con la respiración? ¿Respiro por la nariz o por la boca? Entonces, yo considero que es un podcast muy interesante y los invito a todos a que puedan oírlo, porque la motivación y lo que transmite Jorge Luis Balaguer en su podcast es algo increíble que ustedes lo pueden experimentar en el momento que corren o después. Bueno, George, y por último, ¿qué recomendaciones te gustaría dar a las personas que quieren hacer su primera maratón? Bueno, la primera recomendación, Cata, es que vayan al médico. Esa es la primera recomendación. Que vayan al médico. Yo me hice un examen en una clínica y era una ecocardiograma, electrocardiograma, ergoespirometría, prueba de esfuerzo, para saber cómo está el corazón. Eso es lo más importante, porque uno lo que hace en los primeros meses de preparación de una maratón es preparar su corazón. Que cuando uno arranca a correr, no vea latidos por minuto de 190. Cuando uno corre, empieza a ver que esos latidos van bajando y el corazón se va adaptando. Lo primero es eso, es saber cómo está físicamente. A mí me duele mucho cuando veo que hay gente, no pasa con tanta frecuencia, pero muerte súbita en corredores. He tenido episodios hablando de eso. Y hubo un episodio que le dediqué al corazón, qué es, cómo funciona todo para que la gente realmente se haga una prueba. Entonces, uno, antes de usted arrancar, listo, tomó la decisión. Eso es más importante. Tomé la decisión, pagué una inscripción, pero tiene que saber físicamente cómo está. Ah, no, es que yo me siento bien. Sí, usted se siente bien, pero usted no sabe internamente cómo está. Entonces, eso. Lo otro es confiar en el proceso. Yo nunca le decía al coach, ¿y cuándo voy a correr 30? ¿Y cuándo? No. Él me fue llevando yo veía, hay una aplicación que se llama Training Peaks, que es donde se monta como todo el plan de entrenamiento y esa aplicación se enlaza con el reloj que usted corra. Y ahí
me aparecen, yo entreno martes, jueves, sábado y domingo. Ahí me aparecían entrenamiento de hoy, correr a tanto tiempo, a tanto ritmo, tantos intervalos, ahí está todo. Eso es lo que me pone el entrenador. Y yo nunca le dije, ¿y por qué me pone a correr a ese ritmo? ¿Y por qué? No, hay que dejarse llevar, hay que confiar en alguien que sabe. Y creo que eso es importante, ¿no? Como tener una guía. No dejarse llevar por la emoción, porque a veces cuando uno va avanzando, uno empieza a correr más rápido y después dice, ah, yo puedo hacer, no, si le ponen que corra 4:30, corra a los 4:30, no corra a un ritmo, porque si no, ahí vienen lesiones o pasan otras cosas, entonces uno va viendo cómo va. No, es que el entrenador me puso a correr a 5, pero yo lo hago a 4. No, para eso es un entrenamiento. Pero así es en la vida, uno como que le dicen haga esto, pero no, uno hace lo otro. Entonces creo que la maratón, lo más importante es eso, lograr dormir bien, comer bien. Los masajes de descarga son, pero fundamentales, cada 2 semanas estar descargando las piernas, los hombros, todo el cuerpo, porque yo tuve lesión aún con masajes de descarga y todo. Entonces, una lesión llega en cualquier momento puede llegar y hay que prepararse para eso. Entonces yo sí creo que es disfrutar el proceso y esperar al día tan al lado de la carrera para poder colgarte esa medalla que es como si fuera una especialización, es como si fuera un gran título que uno se pone y ya dice, bueno, soy maratonista. Algo importante que yo no sabía, me llegó, varias gente me escribió, me decía, ahora haces parte del 1% de la población mundial, solo el 1% de la población mundial ha corrido una maratón.